Vamos a estudiar juntos qué nos dice la palabra de Dios respecto a las 7 postreras plagas o copas de la ira de Dios. Quiero que entiendas algunos principios antes de hablar del tema. En primer lugar, todo el Antiguo Testamento nos dirige a un Mesías que iba a venir. Es decir, la esperanza de Cristo Jesús que iba a ser el que iba a liberar a ese pueblo de Israel. Lógicamente, después entendimos nosotros que es la liberación del pecado. Pero cuando leemos el Nuevo Testamento, nosotros encontramos ahora todos direccionados en la venida de Jesús. Si en el Antiguo Testamento nos hablan de la primera venida, el Nuevo Testamento nos hablan de la segunda venida. Ese es el foco principal. A eso nos dirigimos, a eso nos van ligados todos los libros. Fíjate, abren el libro de Apocalipsis capítulo 1. Capítulo 1 comienza la revelación de Jesucristo, ¿verdad? El versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, y a él sea la gloria, el imperio de los siglos por los siglos. Amén. He aquí viene con las nubes. Fíjate, de inmediato en el versículo 7 ya del capítulo 1, de inmediatamente habla acerca de la venida de Jesús. ¿Qué es lo que te está diciendo el autor aquí cuando escribe? Lo que a él más le interesa es ese encuentro entre Jesús y su pueblo. Viene y todo ojo lo verá, dice, todos lo verán. Esa es su mayor promesa. Ahora, entre el que él se fue y la venida de Cristo ocurren varios acontecimientos. Pero para contarte esos acontecimientos, pone ahí una serie de las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, el gran conflicto. Te pone una serie de eventos históricos, pero el evento más grande es el evento de la segunda venida de Cristo. ¿Y qué es el evento de la segunda venida de Cristo? Es un encuentro en lo que siempre Dios ha soñado. Dios ha soñado vivir con su pueblo, estar con él y vivir para siempre, para siempre. Pero lamentablemente, por causa del pecado, esto se dañó. Y entonces muchos hombres no quisieron oír a lo largo de ese tiempo, pero lo que más le interesa aquí al escritor, que es Juan, lo que quiere transmitir Juan es decirte, Cristo va a venir, pero antes de que venga van a suceder varias cosas. Entonces, el tema está centrado básicamente en eso. ¿Qué ocurrirá antes de su venida? Claro, cuando uno revisa aquí el libro, vamos por favor ahora sí al capítulo, si tú te fijas, voy a darte solamente una mirada ahí rápida de esto y quiero compartir contigo rapidísimo aquí, quiero compartir esto que nos puede ayudar muchísimo, que pueda ayudarnos a nosotros a comprender. Mire, cuando tú abres tu Biblia, encuentras lo primero que encuentras tú allí, encuentras allí lo que viene a ser en el capítulo 2 y 3, las 7 iglesias. Después el capítulo 4 y 5 es una introducción a lo que vendrá después, los sellos. Los sellos están en el capítulo 6, el capítulo 7 es como si fuera un interludio, una propaganda, un intermedio para contarnos exclusivamente qué está pasando con el remanente. Quiero que te recuerdes eso, con el pueblo de Dios, porque lo principal es el encuentro, recuerda, entre Dios y su pueblo, es lo más importante. Capítulo 8 nos habla ahí de las plagas, capítulo 8, 9, capítulo 10, otra vez, quiere contarte ahí lo que significa el pueblo de Dios, ¿ok? Quiero que entiendas eso, el pueblo, qué va a pasar, y siempre nos lleva al final, qué es lo que va a ocurrir al final. Entonces, cuando uno empieza el capítulo 12 ya nos habla de esa lucha entre el dragón, aparece la mujer, y esa lucha entre dos entes. Y después el capítulo 13 aparece otros 2 personajes más, un personaje que sale del mar, una bestia que sale del mar, y la otra bestia que sale de la tierra. Y el capítulo 14 ya te habla de esa misión de ese remanente. Otra vez, otro interludio, va a decir que ese remanente
tiene una misión, ¿no? Y el capítulo 15, donde vamos a hablar acerca de las plagas, ya nos muestra a nosotros lo que va a significar ahora esta parte de las plagas. Quiero que entiendas otra vez, por favor, que lo más importante aquí es ese encuentro entre Dios y su pueblo. Y cada momento lo repite en el libro de Apocalipsis. Ahora, hay algo interesante que queremos leer ahora. Vamos al libro del capítulo 15, por favor. Vamos, capítulo 15, Apocalipsis. Vi en el cielo otra grande y admirable, 7 ángeles con 7 plagas postreras, porque ellas se consumaba la ira de Dios. Ok, se consumaba la ira de Dios. Pero vi también a otro mar de vidrio mezclado con fuego, donde habían alcanzado la victoria sobre la bestia. ¡Wow! Es interesante Apocalipsis, quiero que recuerdes esa forma literaria, esa forma de escribir. Te lanza una propuesta, pero ya te lanza después el final cómo va a ser. Es decir, el versículo 1 nos dice, va a venir la ira de Dios. Y el versículo 2 ya te dice, ¿cómo va a terminar eso? ¿Y cómo va a terminar? Con la victoria de aquellos que no aceptaron la marca de la bestia. Quiero que entiendas que eso continuamente ocurre en el libro Apocalipsis. Ocurre para mostrarnos que no es lo resaltante lo malo, o en este caso las plagas, sino el final, cómo va a acabar, cómo va a acabar con el pueblo de Dios. Ok, dice aquí que había 7 personas, 7 ángeles, perdón, que tenían aquí postreras plagas y sobre ellos iban a tener la ira de Dios. ¿Qué es la ira? En la Biblia encontramos 2 palabras por lo menos para ira, especialmente en el libro Apocalipsis. Pero la primera vez que he traducido ira al español que encontramos aquí en el libro de Apocalipsis es en Apocalipsis capítulo 12. Abre tu Biblia, por favor. Versículo 12. Aparece 10 veces esta ira. Miren, capítulo 12, versículo 12 dice allí, por lo cual alegraos los cielos y los que moréis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. La primera ira que aparece en el libro Apocalipsis no es referente a la ira de Dios, sino es a la ira del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo ya sabe cómo va a ser su final. Y entonces no quiere quedar solo. Quiere que varios estén allí con él. Varios, muchísimos. Y como él quiere eso, viene, sabe que tiene poco tiempo, y ha descendido y hace lo que más puede para unir un gran grupo de personas para que estén en contra de Dios. ¿Te das cuenta? La primera ira. Él levanta la ira en el ser humano. Es la primera ira. ¿Ok? Luego vemos en el capítulo 14, abran por favor sus Biblias, capítulo 14, versículo 8 y después el 10, dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la figura de Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de la ira o del furor de su fornicación. Esa ira, otra vez, versículo 10. A él también beberá el vino de la ira de Dios. Aquí hay 2 iras interesantes, ¿verdad? Una ira que se refiere al diablo que anda buscando que no quedarse solo, y la otra ira que pareciera que fuera un Dios vengativo, porque dice la ira de Dios. ¿Qué ocurrió? No es que Dios sea vengativo. Lo único que Dios desea, recuerden ese final, acuérdense ese final. El final es Dios tener con su pueblo, convivir con su pueblo. Por eso el profeta aquí constantemente, más que cualquier otro de los profetas de todo el Nuevo Testamento, repite la segunda venida de Cristo, porque ese es el encuentro nuevamente entre Dios y su pueblo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pero antes de que pase y llegue ese encuentro, va a haber un momento en el cual el Señor va a poner su juicio. Y ese juicio, que para los que son justos es bueno, porque todo juicio
cuando uno es inocente, es bueno, quiere justicia, entonces vale la pena que venga ese juicio de Dios, esa la ira de Dios, porque va a estar a nuestro favor, porque nosotros fuimos cubiertos por su gracia y pasamos a no contaminarnos con muchas doctrinas o algo que hayan añadido, como dice en el último capítulo de este libro, añadido, sacado de este libro de la profecía. Entonces, lo que el Señor va a hacer a través de esa ira, simplemente va a dar su paga a cada uno de acuerdo o siguió a esa ira, es decir, a las tentaciones que tuvo el diablo, o él siguió o fue parte de ese pueblo que el Señor siempre ha querido tener. Por eso dice el capítulo 15, si tú te das cuenta ya, es lo que más resalta aquí el versículo 3, y cantaban un cántico de Moisés, siervo de Dios, cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Todopoderoso. ¿Te das cuenta la expresión? ¿Cómo nos lleva al final? Al final nos lleva, todavía no está relatando las plagas, pero ya nos está llevando el final. Y eso es lo bonito de la parte literaria, cómo escribe aquí Juan. No te presenta primero lo malo, sino te presenta lo último, cómo va a terminar. Por eso te he repetido, el capítulo 1, ya en el versículo 7, ya te habla de la segunda venida. Aquí viene en las nubes. Claro que en intermedio hay muchos hechos, y en este caso vendría a ser la ira, pero lo más importante es que al final habrá un encuentro, y esos que cantarán, dice, cantarán el cántico del Cordero, el cántico de Moisés. Aquí tenemos otra clave más para entender las plagas. Hay dos figuras que tenemos que comprender y que siempre traía recuerdo a los israelitas. Era, en primer lugar, el éxodo, es decir, la salida de Egipto hacia la tierra prometida, a Canaán. Esa salida, antes de que salgan, hubo plagas, hubo 10 plagas. Te habla Éxodo capítulo, puedes encontrar el capítulo 9, 10, 11, ¿verdad? Tú puedes encontrar ahí las plagas. Esas 10 plagas que ocurrió. Antes de que vayan y ocupen ese lugar, ocurrieron 10 plagas. Pero el faraón, allí en Egipto, no quería que salieran. El Señor utilizó varias plagas hasta llegar a la última para que dejara libertad, porque quería tener Dios a ese pueblo para que lo adoraran y vivieran juntos. Y era la tierra que fluía leche y miel. Lamentablemente, este pueblo, el pueblo de Israel, no cumplió esos propósitos divinos. Dios los hubiera bendecido si es que ellos hubieran obedecido. Pasaron 20 reyes en el norte, 20 reyes en el sur de Israel, que se había dividido entre los judíos sur y los israelitas en el norte, que después de esos reyes tuvo que venir, porque el Señor dio otra segunda oportunidad, y esa segunda oportunidad fue llevarlos a Babilonia, y después de 70 años traerlos, volver nuevamente ¿a dónde? A Jerusalén, regresar después de 70 años. Entonces, aquí viene otro segundo éxodo, y ese segundo éxodo era volver, salir de Babilonia y retornar a Jerusalén, y allí reconstruir el templo, y nuevamente la esperanza de Dios, esa segunda oportunidad de formar su pueblo, porque Dios quería tener ese pueblo. Pero otra vez, ese pueblo se olvidó de construir el templo. Ahí tenemos a Ageo, tenemos a Zacarías reclamando que por favor levanten y hagan ese sueño de Dios. Entonces, estas dos figuras nos van a ayudar muchísimo. El primer éxodo para formar el pueblo de Dios, y el segundo éxodo que viene de Babilonia. Y eso ocurre en las plagas. En las plagas se juntan estas dos figuras de la salida de Egipto para formar un pueblo de Dios y de la salida de Babilonia. En el caso de Apocalipsis, van a salir de la Babilonia espiritual para formar el pueblo que realmente el Señor desea. Si ese marco ya entendemos, es fácil de comprender las últimas plagas. Por eso, cuando vuelven, por ejemplo, de Babilonia, puedes abrir ahí en Isaías capítulo 44, versículo 24 al 26,
el caso de volver nuevamente, Isaías dijo, dijo con profundidad, así dice el Señor Redentor, que te formó desde el vientre, yo Jehová, te hago todo, que despliego, yo soy solo los cielos y extiendo la tierra por mí mismo y deshago las señales de los adivinos y lo enloquezco a los agorreros y que hago volver atrás a los sabios, ¿verdad? Y desvanezco su sabiduría. Yo soy el que despierta la palabra de tu siervo y que lleva el plan de tus mensajeros, el que dice a Jerusalén, serás habitada y a las ciudades de Judá. Volverás, será reconstruida y reedificada aquellas ruinas. Esa era la esperanza. Ya Isaías había predecido eso, había hablado en profecía, pero lamentablemente, vuelvo a insistir, cuando volvieron, tampoco cumplieron ese sueño. Entonces ahora aparece en el siglo primero, al final del siglo primero, Juan, otra vez Dios repite esas escenas aquí en las plagas. Y comencemos a hablar ahora sí las plagas. Las plagas que son importantísimas. Tal vez antes de seguir tenemos que añadir otro aspecto más para entenderlo y para comprenderlo. Es el asunto de las fiestas judías. El libro Apocalipsis es un libro escrito por un judío que repite cada una de las escenas de las fiestas. Por ejemplo, la Pascua comienza con la Pascua, después sigue el Pentecostés, después avanza con las trompetas, ¿verdad? Y las trompetas viene el día de la expiación y después del día de expiación viene los tabernáculos. Justamente esta parte de aquí, de Apocalipsis capítulo 15 y 16, están en el final del día de la expiación. ¿Qué era el día de la expiación? Era el final del juicio. El primer día del séptimo mes comenzaba la fiesta de las trompetas. Anunciaban que iba a venir el día de la expiación. El día de la expiación era la limpieza del santuario, donde todo el pueblo iba a estar limpio, no, limpio, y que el Señor, si alguno encontraba ahí que estaba mal, venía el juicio y moría, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos va a representar también aquí la fiesta del final del Yom Kippur, ¿verdad? Con eso, de allí vamos a mirar. La pregunta ¿es literal o es simbólico estas plagas? Por todo lo que nosotros vamos a mirar, hay mucha cosa literal que se nos habla. Vayamos al capítulo 15, versículo 5. Pero estas son, dice el versículo 5, después de estas miré y fue abierto en el cielo el santuario, el tabernáculo del testimonio. ¿Se dan cuenta? El tabernáculo, es decir, nos vamos ahora al cielo y ahí comienza el juicio, justamente donde estaba allí el altar del Señor. Estaba allí en el lugar que en una forma no solamente de espacio, sino de tiempo, se habla aquí del día de la expiación. Del templo salieron 7 ángeles, versículo 6, y con la cual 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente. Esa era la vestimenta que tenía el sumo sacerdote el día de la expiación. Ceñidos alrededor de su pecho con cintos de oro. Uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles, 7 ángeles, 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, de los juicios de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. Él y el templo se llenó de humo por causa de la gloria de Dios. Aquí hay algo que tenemos que recordar. Si tú haces una comparación entre las trompetas y las plagas, vas a darte cuenta que las trompetas cayeron en el mismo lugar donde caen también las plagas. Si abres tú en Apocalipsis capítulo 8, el versículo 6, ¿verdad? Vas a encontrar allí, yo voy a leer solo la primera parte y después ustedes pueden comprobar en casa. Dice el primer ángel, versículo 7, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre y fueron lanzados sobre la tierra. Vamos al capítulo 16, primera copa.
y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Si tú vas a dar cuenta, llegan a ser lo mismo. En el mismo lugar caen las trompetas y las plagas. Primero en la tierra, después en el mar, en las fuentes de las aguas, en el cuarto en el sol, después hay un abismo, ¿verdad? Y vas a encontrar tú la misma similitud. Vas a encontrar lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que en el capítulo 8, es decir, en las trompetas, dice que el humo, porque si tú te fijas aquí en el versículo 4, capítulo 8, versículo 4, el humo del incienso con las oraciones de los santos subió, dice, la mano del ángel a la presencia de Dios. Es decir, en las trompetas, todavía ese humo del altar de incienso era, dice, era de las oraciones de los santos que subían a la presencia de Dios. ¿Qué significa eso? Justamente ahí el altar del incensario representaba a las oraciones del pueblo, que todavía había oportunidad, porque ese humo ingresaba al lugar santísimo y todavía había oportunidad de arrepentirse. Pero ahora cuando tú te fijas en el capítulo 15, versículo 8, dice, del templo se llenó el humo por causa de la gloria de Dios. Es decir, ya no hay oportunidad, porque ahora el humo no es de las oraciones de los santos, sino aquí el humo es de Dios por causa del poder, y nadie podía entrar en el templo. Es decir, se había terminado. Cuando dice aquí, nadie podía entrar en el templo, hace mucho recuerdo cuando se terminó el templo, el tabernáculo de Dios, allí en Éxodo, ¿verdad? Cuando nosotros miramos ahí Éxodo, vamos a encontrar que tampoco nadie, después de haber entrado, se había acabado todo, se había terminado, la obra había sido terminado. Es como la creación, el Señor, después de haber acabó Dios las obras que había hecho y terminó todo lo que había hecho. Es decir, aquí estaba hablando que el Señor había acabado todo. ¿Qué había acabado? Había acabado de interceder, de ser intercesor para que el ser humano pudiera arrepentirse, para que el ser humano pudiera ser parte del pueblo de Dios. Aquí acabó. Y es el humo de Dios y nadie podía entrar. En el caso de las trompetas todavía se escucha que hay intercesión, pero aquí en las plagas se acabó. Es decir, las plagas vendrán al final de la historia, donde ya no va a haber oportunidad de arrepentimiento, ya no va a haber oportunidad de arrepentimiento. Y fíjate, es increíble cómo esta gente no se arrepentía a pesar que caían las plagas, no se arrepentía. Vamos a entrar ahora a las plagas, mirando esos conceptos, ¿verdad? Mirando esos conceptos. Vamos a la primera plaga. Y fue el primero, capítulo 16, versículo 2, fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre todos los hombres que tenían la marca de la bestia. Y el capítulo 13 te habla de la marca de la bestia. ¿Te acuerdas del capítulo 13? Aquellos que se resistían a tener de lo que el capítulo 7 te habla, el sello de Dios, ese sello del Señor. Y el capítulo 13 te habla, o sea, únicamente caerán las plagas sobre aquellos que tengan la marca de la bestia. Es decir, no va a caer sobre aquellos que son parte del pueblo de Dios, y adoraban su imagen, caerá solamente por ellos. Fíjate, por favor, vamos a encontrar en el capítulo, dice aquí, anda al capítulo 16, versículo 11, dice, en la quinta plaga, dice, y blasfemaron contra Dios, Dios del cielo, por sus dolores y por sus úlceras. Todavía en la quinta plaga, todavía seguían esta primera plaga, es decir, las úlceras. ¿Qué significa esto? Que estas plagas serán rápidas. ¿Qué más significa? Que no será una parte. Cuando hablas de las trompetas, habla y dice que cayeron sobre una tercera parte. Lee capítulo 8, lee capítulo 9 de Apocalipsis. Y nos habla que serán global. Antes no se podía creer esto.
ahora que estás viendo la pandemia del coronavirus, puedes entender que el asunto del coronavirus no es un asunto localizado, es un asunto global. Esto ya nos está mostrando que cuando ocurran las úlceras, yo no sé qué tipo de úlcera será, no sé, pero lo que está diciéndome a mí, que será a nivel mundial, global. Si antes algunos teólogos no lo creían, ahora que está ocurriendo con este COVID-19, dice, wow, no es un asunto parcial en algunos lugares, sino va a ser global. Ya esta pandemia nos mostró a nosotros que es algo global, ¿verdad? La siguiente, esto se asemeja también, si tú recuerdas esta primera plaga, también nos recuerda a Éxodo capítulo 9, versículo 11, ¿verdad? Cuando también allí hubo plagas sobre el pueblo egipcio. 11 dice, y los magos no pudieron, dice ahí, enfrentar a Moisés, y ellos y todos los egipcios tenían úlceras. O sea, estas úlceras no solamente serán para el pueblo, sino también para aquellos que son exclusivamente el mismo trono, para todos los sacerdotes, todos. En este caso, en el caso de Éxodo, nos habla que fue para todos. Vamos a la segunda plaga. Rapidísimo, versículo 3. Segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre. Mira el siguiente versículo, por favor. El versículo 4, tercera plaga. Y derramó su copa sobre el río y las fuentes de las aguas, y se convirtieron también en sangre. Ambas, la segunda plaga y la tercera plaga, nos hablan que las aguas, no solamente del mar, sino también de las fuentes de los ríos y las fuentes de las aguas, se convirtieron en sangre. ¿Te acuerdas de esta plaga ahí en Éxodo? Éxodo capítulo 7, versículos 17 al 21, donde nos hace recordar la primera plaga, que el agua se convirtió en sangre, en sangre. Esta plaga apocalíptica sigue la ley de reciprocidad, es decir, derramar la sangre, por lo tanto, ellos habían hecho beber la sangre. ¿Te acuerdas? En el capítulo, a ver, vamos a mirar un poquito el capítulo 6. Vamos al capítulo 6 de Apocalipsis. Siempre estamos en el libro de Apocalipsis, versículo 12. Dice allí, versículo 10, clamaran a Abán dos diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar la sangre de los que habitan sobre la tierra? Hay un reclamo, porque realmente la bestia había hecho mucho daño, había derramado mucha sangre, especialmente en la Edad Media, con la Santa Inquisición, entre comillas, esa santa, ¿no? Qué horrible Inquisición, tanta muerte. De esa misma manera, de la forma como ellos habían contaminado, matado a gente tan inocente que creía en la palabra de Dios, ahora ellos estaban recibiendo de lo que ellos habían hecho. No solamente el mar, sino también los fuentes de los ríos y las fuentes de las aguas. Mira el versículo 5 y otra vez nos lleva a una reflexión. Justo eres tú, Señor, el que es, el que eras, el Señor, el Santo, porque has juzgado estas cosas. ¿Qué es la ira de Dios? La ira de Dios es poner en orden, es decir, dar justicia al que ha sido fiel, porque a veces pareciera que somos fieles y no hay recompensa, pareciera que el mundo se burla. Hoy es día del Señor, es día sábado, pero la gente sigue andando en los parques, en las plazas, algunos en sus propias casas, mirando cosas que no deben, cuando el Señor dijo ya que esa señal era el día sábado y que el día sábado, parte de esa señal tenía que ser guardada. Y las últimas partes del libro Apocalipsis subrayan especialmente los mandamientos de Dios, porque eso es una diferencia del pueblo de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y pareciera que hemos anunciado a otros, les hemos dicho que el sábado es día del Señor y no hacen caso.
¿Cuándo va a juzgar el Señor eso? A pesar que le hemos mostrado. Ese es el momento. El Señor va a poner su justicia. Y dicen aquí, y claman aquí, dice, justo eres tu Señor, el que eras, el santo. Versículo 6, por cuanto derramaron la sangre de los santos, de los profetas, tú también les has dado de beber la sangre, pues se lo merecen. También otro decía desde el altar, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Estas plagas no caerán, insisto, sobre el pueblo de Dios. Lo que el Señor está preparando, lo único que está preparando para ese pueblo de Dios, es ese encuentro, la venida de Cristo. Solo que aquellos que no crean serán ahora juzgados por todo lo que ellos no han creído. Vamos al versículo 8, cuarta plaga. El ángel derramó su copa sobre el sol, el cual permitió quemar a los hombres con fuego, y los hombres fueron quemados con gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. Qué interesante. A pesar de que tienen la plaga encima, el sol está quemando, hay fuego, a pesar de que cae el sol acá, a pesar de eso, fíjense ustedes, es insoportable todo lo que viven, ellos blasfeman el nombre de Dios. Le echan la culpa a Dios. Y esto va creciendo, esa blasfemia contra Dios, porque aquí solamente el versículo 9 dice, blasfemaron el nombre de Dios. Ve un poquito más adelante, la última parte del versículo 10 dice, el versículo 11, y blasfemaron contra el cielo cuando ocurre la quinta plaga. Y si tú avanzas un poquito más, al final en la séptima plaga, la última parte dice, y los hombres, versículo 20, y los hombres blasfemaron contra Dios por las plagas del granizo. Realmente, cuando van a caer las plagas, aquellos que no creyeron en Dios, se ha endurecido tanto el corazón, que a pesar que ven señales, todo lo que ven, a pesar que ven esas plagas, ellos blasfeman a Dios. Se ponen de parte de un trío que ya había mostrado en el capítulo 12, del dragón, que apareció un dragón, el capítulo 13, de la bestia que sale del mar y aquella bestia que sale de la tierra. Este trío había impregnado tanto en el corazón que ellos, en vez de pedir clamor a Dios, ¿qué hacen? Blasfeman a Dios. Y dice aquí el versículo 9 más adelante, y no se arrepintieron para darle gloria. No se arrepintieron. Y esto ocurre varias veces, ese no arrepentimiento de Dios. No tienen arrepentimiento, no se arrepintieron. A pesar de que ellos estaban mirando estas plagas, lo que estaba ocurriendo en el mundo. Es decir, solo para un ejemplo, a pesar de que estaba ocurriendo el COVID-19. No te estoy diciendo que el COVID-19 sea parte de las plagas, pero hay mucha gente que aun cuando viene esta pandemia, todavía maldice a Dios y le echa la culpa a Dios. Si esto de acá que estamos viviendo es cierto, ¿cuánto más será cierto cuando ocurra al final? Quinta plaga. Derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino cubierto en tinieblas, y la gente se mordía la lengua por causa del dolor, y blasfemaron contra el Dios del cielo por los dolores y las úlceras, y no se arrepintieron. ¡Wow! Ahora ataca directamente al trono de la bestia, al trono, directamente a aquellos que han contaminado. ¿Cuál es ese trono de la bestia? ¿Por qué cayeron? El capítulo 17, tú vas a leer, por favor, te voy a dar la lectura para que tú leas 17 y 18, que era aquella Babilonia espiritual. ¿Qué es esa Babilonia espiritual? Es la Iglesia Católica, que ha contaminado las doctrinas bíblicas, que ha manchado totalmente este libro, que ha añadido muchas cosas, como dice
el capítulo 22 de este libro, ha añadido, porque ellos serán juzgados, o ha quitado de este libro muchos principios y caerá directamente allí. La sexta y la séptima plaga, si las primeras 5 plagas te hablan de ese recordatorio de formar un nuevo pueblo, es decir, salir de Egipto de esas plagas, ¿verdad? Salieron de Egipto y se volvieron, tenían que ir a Canaán para formar el pueblo de Dios. Ahora te habla del siguiente éxodo. ¿Cuál es el siguiente éxodo? El éxodo es salir de Babilonia y volver a Jerusalén. Hace esa combinación. Para un judío eso quedaba bien claro. Esa imagen quedaba, esos recuerdos quedaban bien claro. Porque el ideal de Dios siempre ha sido formar su pueblo, tenerlo junto, que sea una bendición para los demás pueblos. Entonces ahora nos traslada esas mismas imágenes de esa salida de Egipto y de esa salida de Babilonia. Y el sexto dice así: y el sexto ángel derramó su copa sobre el río Éufrates. ¿Te acuerdas? ¿De qué te acuerdas aquí? ¿Por qué dice el río Éufrates? Y las aguas se secó. ¿Cuándo se secó? Nos recuerda Daniel capítulo 5, cuando Belsasar estaba allí haciendo una fiesta con los 120 sátrapas, ¿verdad? Y ahí apareció en la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, pesado ha sido en balanza, ha sido hallado falto. Y esa noche ingresó Ciro, que vino del oriente, ingresó y desvió el río Éufrates, porque el río Éufrates pasaba en medio de la ciudad de Babilonia. Claro, tenía tremendos muros, más o menos de 25 metros de anchura, inmenso, ¿verdad? Una altura, algunos calculan de 60 metros, difícil de ingresar. La única manera era de desviar el río Éufrates para entrar casi en seco, casi digo, porque no era todo, totalmente casi en seco, ¿verdad? Ingresar y así atacar a Babilonia. Y allí terminó Babilonia, se acabó con Babilonia. Eso lo tenían clarísimo los hebreos. Y esa figura nos muestra aquí. Ahora, dice, camino de los reyes del oriente. Claro, camino de los reyes del oriente, porque estaban viniendo del oriente, los medos y los persas venían del oriente para entrar a Babilonia. Isaías nos habla que Ciro es aquel gran pastor. Y Ciro viene a ser esa tipología de lo que viene a ser Cristo Jesús. Cristo Jesús, es decir, nos está anunciando acá, ahora Cristo va a venir del oriente, va a venir, es cierto, del oriente, como dice, siempre el Señor va a venir del oriente, y del oriente vendrá el Señor a librarnos de la Babilonia, no literal, de la Babilonia espiritual. Y vi, dice, de la boca del dragón, el versículo 12. Este es importante. Ahora junta todo del capítulo 12. De la boca del dragón, ahí aparece, de la boca de la bestia, capítulo 13, la primera bestia. Y de la boca del falso profeta. Ahora viene, ¿quién el falso profeta? ¿De dónde nació esa bestia? De la tierra, es decir, los Estados Unidos, que es la potencia mundial. 3 espíritus, dice acá, inmundos, semejantes a ranas. ¿Te acuerdas de aquella plagas de las ranas? Una mezcla, ¿verdad? La plaga de las ranas eran como si fueran sus dioses para los egipcios. Ahora que esto venga como plaga, igual, ellos, dice, hablaban cosas malas, que era una contaminación. Son espíritus de demonios que hacen señales. ¿Cuántas iglesias hoy en día hacen disque señales, verdad? Y van a los reyes de la tierra y de todo el mundo para reunirlos para la gran batalla. Aquí hay una gran batalla. Hay un pueblo de Dios y aquellos que siguieron al dragón, a la bestia y al falso profeta. Solo 2 grupos, 2 campamentos. Ahí están 2. Dice, ¿qué más? Para reunirlos de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Aquí hay un día. Entonces, hay una batalla. Por eso a esa batalla le llama. Fíjate ahora, versículo 15. Yo vengo como ladrón de la noche. Recuerda, otra vez, te estoy insistiendo varias veces, y eso hace Apocalipsis. Lo más importante es la venida de Cristo. Eso es lo más importante. Lo que está pasando en el medio son acontecimientos secundarios. Pero lo más importante es ese encuentro, es formar nuevamente parte del pueblo de Dios. Por eso dice el versículo 15, nuevamente agrega esa promesa. Yo vengo como ladrón en la noche. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea
que ande desnudo y lo vea en vergüenza. ¿A qué te hace recordar? Al capítulo 3 de la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Tú piensas que tienes vestido, pero estás desnudo, ¿verdad? ¿Te acuerdas de eso? Es decir, cuidado, 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 que puede caer también las plagas sobre ti si tú no permaneces dentro de la iglesia, de esperar el vestido del Señor, de su justicia de Dios. Eso es lo que advierte. Cuidado que tú puedes hablar en contra de la bestia, en contra del dragón, puedes hablar en contra del falso profeta, pero cuidado, que tal vez tú mismo seas parte del otro pueblo. Eso es lo que está diciendo. Y te hallas tú en vergüenza. Eso es lo que él está hablando allí. Dice, y allí nuevamente vuelve. Allí habrá una batalla en Armagedón. Claro, no está hablando de un lugar específico, sino está hablando de una forma simbólica, porque no está hablando de un lugar, de un monte. Es monte. Algunos hablan de monte Meguido, hablan de Josías, etcétera, hablan de Zacarías. Hay varias interpretaciones. Te voy a simplificar. Yo te voy a dar algunos textos que probablemente te puedan ayudar a entender, o la misma batalla, porque Meguido en realidad no es un monte. Cuando estuve allí en Israel, mirábamos ahí al frente, estaba ahí una serie de montes del Monte Carmelo, donde Elías se enfrentó a los profetas de Jezabel. ¿Se acuerdan ustedes? Profetas de Baal, 850 profetas. Algunos hablan de eso, que está cerca allí. Pero también en Meguido ocurrió varias situaciones. Entonces, en ese sentido, se trata de un aspecto literal, sino simbólico. Esa batalla, esa batalla que será espiritual. ¿Qué espiritual? Entre aquellos que creen en Dios y aquellos que no creen en Dios. Séptimo ángel derramó su copa sobre el aire y salió una gran voz del santuario, del trono de Dios, que decía, ya hecho está. ¿Qué está hecho? El encuentro con su pueblo. El Señor ganó, terminó, los juntó, Amén. los unió a todos ellos, y eso es lo que al Señor quiere al final. Las plagas son un momento de juicio, pero todo aquel que es justo le gusta el juicio, porque Amén. es justo. Que el Señor te bendiga y ojalá que te mantengas dentro de ese pueblo del Señor.